esto es Imagen Empresarial y mire, le cuento que desde la semana pasada pues se dio a conocer, de hecho nos lo confirmaron, tanto Oxxo como Oxxo Gas tuvieron que cerrar sus unidades en Nuevo Laredo porque evidentemente pues están teniendo una situación que no les permite operar. Es muy dramático y nos refleja, bueno, pues la situación que está dando en algunas partes del país. Y por eso me ha resultado interesante pues ver una encuesta, la 10ª edición de la Seguridad Empresarial 2024 que realiza la American Chamber of Commerce, en donde pues se sondea, digamos, cómo están las empresas. Se hace una encuesta más bien, más que sondeo, para determinar pues cómo se ve la evolución de la seguridad. Esta es la edición de este año y para hablar de ello le agradezco a Pedro Casalatriste, director general de la AmCham, que nos tome la llamada. Pedro, ¿cómo estás? Qué gusto. Hola Rodrigo, igualmente, qué gusto, gracias, buenos días. Oye, pues me llamó muchísimo la atención los datos, ahora estaba revisando, es muy interesante lo que responden las compañías, sobre todo que pues dicen un 43% que ven, digamos, que será más segura la situación de la empresa el próximo año. Entonces, bueno, pues parecería que están optimistas. Un 21% dice que será menos segura que el próximo año y un 36% que va a ser igual. ¿Cómo entender ello? Porque de repente, pues, yendo a algunas partes del país, pues no parece que esto está mejorando, pero sin embargo las empresas se ven optimistas. Correcto. Mira, Rodrigo, la verdad es que el sondeo que como bien dices, llevamos haciendo ya por 16 años, nos permite ver ciertas tendencias muy interesantes. Si tuviera que resumir en una oración, digamos, el resultado o el resumen de este sondeo, el de este año, que son 28 cuartillas, pues es que justamente las empresas están considerando que sus operaciones son más seguras. Sin embargo, mucho se debe a que han sofisticado sus medidas de prevención gracias al uso de tecnología. Por primera vez en 16 años, y esto te va a interesar mucho a ti, empiezan a surgir temas como el uso de inteligencia artificial y tecnologías mucho más sofisticadas para la prevención. Y justamente, pues se dan este tipo de resultados en donde se espera que el siguiente año vaya a ser mucho más seguro en comparación que al último sondeo que se preveía un 29% que veían el siguiente año como más seguro, este año es 43%, es mucho más significativo. Y bueno, y un poco aludiendo a lo que decías muy al principio por la situación de Nuevo Laredo, también empezamos a notar que justamente no los casos de inseguridad en este país no es un tema generalizado en cada esquina de Claro. México, sino que hay zonas. El caso, por ejemplo, de Tamaulipas, pues justamente es un estado que incrementó del sondeo pasado al actual en su nivel de, digamos, de preocupación por parte de las empresas. Tamaulipas también es ese estado en donde se ve que hubo un par de empresas que tuvieron que mudar sus operaciones a otros estados por el tema de inseguridad, pero que de repente vemos casos como el de la Ciudad de México, por ejemplo, que sale del top 5 de los lugares con mayores preocupaciones, o el caso de Baja California, que sube hasta el lugar número 1 en el estado más seguro, entre otros, ¿no? O sea, hay varias modificaciones y cambios que se ven en diferentes partes del territorio nacional. Esto que mencionas es muy importante porque somos un país grandote, prácticamente casi 2 millones de kilómetros cuadrados, y eso te habla de realidades muy diferenciadas, ¿no? Ahí mismo lo Correcto. mencionan, por ejemplo, estaba hablando de memoria, por ahí lo estaba revisando, está obviamente Yucatán como un estado muy seguro, pero ahora le ganó, Querétaro, por ejemplo, cayó, que antes en la anterior estaba más arriba, pero sí que son realidades muy distintas, incluso dentro del propio Tamaulipas. Los amigos de Tampico no me dejarán mentir que ellos han mejorado muchísimo la seguridad si la contrastas de repente con Nuevo Laredo. Y cuando uno va a Nuevo Laredo se da cuenta que de repente está muy concentrado, o sea, hay todo un ecosistema en términos de cómo operan las empresas. Y pues en eso es interesante porque a veces pueden generarse distorsiones en ciertas zonas y otras que la verdad sí están muy complicadas, pienso en ello en Guanajuato. Y destaco otro dato también, por ejemplo, dicen cómo considera que es el riesgo de la operación de su empresa en México en cuanto a delincuencia común, alto 31%, medio 42%, y ahí ya pues nos dice algo quizás más intuitivo. Y delincuencia organizada, alto 43%, medio 38%, ¿no? Porque eso sí,
pues depende, como bien decías, en dónde esté uno. Y luego, por ejemplo, el crimen organizado ha tomado el control de la venta, distribución y precios de productos. Un 87% dice no ha tomado control y un 12% sí ha tomado el control parcialmente y un 1%, obviamente es difícil que alguien diga eso, pero 1%, Sí. ¿no? Y es un ejercicio interesante. ¿Qué otro cambio ves, digamos, en esta edición 2024? Mira, cuando nos vamos a mucha mayor granularidad y preguntamos en cuanto a los crímenes específicos, por ejemplo, eh, te resaltaría dos preguntas, ¿no? Preguntamos cuál es en materia de seguridad lo que más preocupa a las empresas y los 5 puntos que de mayor preocupación fueron seguridad para los empleados y la familia. Eso se ha mantenido sistemáticamente hasta arriba a las empresas. Ujú. Lo que más le preocupa es la seguridad de sus colaboradores. Pero en segundo lugar, sube y de manera significativa el tema de ciberseguridad. En tercer lugar está seguridad física de las instalaciones, transporte de carga y luego la indiferencia en la gestión de seguridad pública. Entonces, justamente yo resaltaría este tema de la ciberseguridad porque si hay un mensaje también transversal de este sondeo en particular, es la evolución del uso de tecnología relacionado al tema de seguridad. Por un lado, ha disminuido los costos de las empresas porque la tecnología genera eficiencias en la prevención y da más información y por ende se pueden evitar grandes costos o pérdidas por el tema de seguridad gracias a la tecnología. Dos, se empieza a utilizar más a través de toda la cadena de suministro, pero al mismo tiempo sube la preocupación y los casos de ataques cibernéticos y temas relacionados con todo lo que pasa de manera virtual. Y un poco lo que hablábamos ayer en el panel de presentación es que justamente estos casos van en paralelo, la sofisticación de los delincuentes de la mano con una carrera de sofisticación por parte de las empresas, ¿no? Y esa va a ser una carrera que probablemente dure pues mucho tiempo, en donde nos vayamos estando mejorando, ¿no? Los mecanismos tecnológicos para hacer frente a este tipo de cosas. Y mencionabas hace un momento, como parte de lo que se está haciendo, por ejemplo, supongo yo en materia logística, está esta empresa AI-27 que me parece muy interesante, en donde utilizan mucha data para proyectar rutas, evaluar riesgos, etcétera, y eso debe ser, y también lo que va a ocurrir, y ya está ocurriendo, con pues los actores hostiles, digamos, desde el punto de vista de ciberseguridad, utilizando estas herramientas de inteligencia artificial. Como bien dices, pues va a ser una carrera interesante, bueno, no interesante, desafiante más bien diría para las Claro. empresas, en donde hay que ponerle mucho énfasis. Otro aspecto que me llama la atención y tiene que ver incluso, es un buen dato de cara a lo que se está discutiendo en términos de la reconfiguración de la Guardia Nacional y las reformas, porque aquí dice cuánta confianza le inspiran las autoridades y coincide obviamente con lo que vemos, por ejemplo, en el INEGI, en la ENSU, en la encuesta de seguridad pública, que es percepción de los ciudadanos, aquí es de las empresas, pero obviamente la institución que les da mucha confianza a las empresas es la Marina con 41%, alguna con 34%, o sea, es la que tiene más confianza. Luego viene el Ejército con 30%, con alguna 37%, y luego los jueces, ¿no? Que ahora están en el ojo del huracán, 21% mucha, alguna 40% y 30% poca y 9% ninguna. Y contrasta, por ejemplo, las policías municipales, muchas, solo un 4%, pues debe ser que es el tío, ¿no? Lo digo de broma, obvio. El 21% alguna y ninguna 36%. Y habla mucho de la percepción, ¿no? Que hay. Obviamente la Guardia Nacional está abajo de los jueces y es importante por cómo se reconfigure, ¿no? Pero bueno, pues ya lo estaremos viendo. Es excelente tu análisis, Rodrigo, y además obedece justo a las tendencias y a las lógicas de las que ya hablamos en cuanto a la delincuencia focalizada en ciertos puntos, en ciertas Claro. localidades, donde claramente la autoridad responsable en ciertos puntos específicos, pues acaba siendo el policía municipal, la policía ministerial o la policía estatal, que justamente en esta encuesta se No se le mueve. encuentran hasta abajo, ¿no? Pedro, Y pues autoridad, claro. sí. No, te mando un gran abrazo, Pedro. Se me acaba el tiempo, pero espero volvamos a hablar de estos temas. Siempre interesante hablar contigo y con la AmCham. Te mando un abrazo. Claro que sí, Rodrigo. Gracias por el espacio. Un abrazo. Gracias. Ahí escuchamos a Pedro Casas Sala Triste, director general de la AmCham.